compartir pantalla para empezar la clase, ¿ya? Bien. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Qué raro. A ver. Un ratito. Ya. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí podemos compartir pantalla. Listo. Ya, jovencitos. Bien. Hoy día corresponde el tema de la filosofía contemporánea, ¿ya? A ver. Bueno. Antes que nada, he estado yo un poco eh, pensando un poquito sobre el dictar el curso. Siempre hay que tratar de mejorarlo, ¿no? A ver, voy a tratar de señalarles qué ideas centrales tienen que quedar. ¿Ya? A veces hay, en mi afán de querer dar más información, de repente está generando también un poquito de confusión, ¿no? Como le decía la clase pasada, a ver, entiendo que incluso en selección 1 hay chicos incluso que son de cuarto secundaria todavía, ¿no? ¿Ya? Entonces de repente hay un exceso de información. Entonces voy a tratar de señalar qué temas son los que tienes tú básicamente que saber, ¿no? Pero de todas maneras siempre han tenido pues ustedes el resumen, ¿no? ¿Ya? Si ustedes se preguntan qué cosas se evalúan en el examen, tienes el resumen, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? En las diapositivas, repito, a veces hay más información, ¿no? A veces les doy más información, información extra. Bueno, para aquel que quiere profundizar un poquito más, adelantar algunas cosas que ya se enseñan en academia, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Pero lo básico, lo necesario que tú tienes que saber para aprobar el curso están en los resúmenes, ¿no? Y ahora también voy a tratar de destacarlos, ¿ya? Durante el dictado del curso. Muchachos, ¿de acuerdo? Listo. Ya, dicho eso, ahora sí, nos entramos al tema, filosofía contemporánea. Vamos a ver en dos partes, ¿ya? Hoy vamos a ver la primera parte. Estamos hablando, cuando hablamos de filosofía contemporánea, hablamos de la filosofía del siglo XX, ¿ya? Bueno, si lo ubicamos en el contexto, entonces es el siglo XX, ¿ya? El capitalismo, ¿ya? Ha llegado a su fase superior imperialista, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, incluso hemos tenido un momento la lucha entre, ¿no? El social imperialismo ruso, soviético y el imperialismo norteamericano, ¿no es cierto? Ya que se disputaban el mundo. Eso ustedes lo han estudiado en historia seguramente, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, de acuerdo. Muy bien, listo. Ese es el contexto, ¿ya? Entonces hay una crisis del modo de producción dominante. Es importante entenderlo porque va a haber por eso algunas críticas a este modo de producción dominante que es el capitalista, ¿ya? Así van a surgir algunas tesis, ¿ya? De la filosofía del siglo XX, ¿ya? Todavía se mantiene la tesis de la modernidad, ya que sostiene que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Tú recuerdas que se proponía desde Descartes, ¿no? Desde la modernidad, ¿ya? En la filosofía del siglo XX se mantiene, ¿ya? Esa idea, ¿ya? A través de continuadores como Husserl de la fenomenología, el círculo de Viena y el positivismo lógico, el racionalismo crítico también de Popper, ¿ya? Pero también van a surgir críticos, ¿no? A esa idea de que el hombre progresa debido a la razón, ¿no? El marxismo, el leninismo, por ejemplo, el existencialismo, la filosofía analítica, el pragmatismo y el postmodernismo, sobre todo, van a cuestionar esta idea, ¿no? Esta tesis de la modernidad, de que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Partiendo de cuestionarse incluso la racionalidad del hombre, ¿no? ¿Qué tan racionales somos, ¿no? Cuando muchas veces la emotividad, los intereses ¿no? Superan, rebasan nuestra racionalidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Eso como contexto. Bien. Vamos a empezar viendo el espiritualismo, ¿ya? Bueno, acá sí tú tienes que recordar al menos qué es el espiritualismo, ¿ya? Corriente que considera que el orden evolutivo del mundo se debe a Dios, impulso o fuerza vital que permitió la creación, ¿de acuerdo? Ese es el espiritualismo, ¿ya?
Ellos consideran que Dios es el impulso vital que permitió la creación y la evolución de todo cuanto conocemos, ¿ya? Eso es Dios, es una fuerza, si tú ves, es como una fuerza de la naturaleza, ¿ya? Es diferente a como el cristianismo entiende a Dios, ¿no? Un Dios con más personalidad, incluso que tiene planes, metas, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros, ¿no? No, en cambio acá el espiritualismo considera a Dios como una especie de fuerza de la naturaleza, fuerza vital, impulso de vida, impulso creador, ¿ya? Listo. Características del espiritualismo es irracionalista, ¿te acuerdas? Es contrario al racionalismo que propone, que se propone desde la modernidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Anticientificista, considera que la ciencia no puede explicarlo todo y propone una independencia del espíritu frente a lo corporal, ¿ya? Dice que el hombre y la ciencia solo tienen por objeto el cuerpo. El hombre es un ser peculiar que posee libertad creadora y múltiples vivencias internas, aspectos que jamás podrán ser explicados científicamente. ¿Ya? Esa es la postura central del espiritualismo entonces. ¿Ya? Hay cosas que la ciencia, la razón no pueden explicar. ¿Ya? A eso le vamos a llamar espíritu, ¿no es cierto? De ahí esta postura espiritualista. Ya, a ver, acá sí es muy importante lo que dice Henry Bergson, ¿ya? Henry Bergson es el máximo representante del espiritualismo, ¿ya? Él escribió La evolución creadora, así se llama su libro, La evolución creadora. Allí plantea lo que ya te adelantábamos, este planteamiento anticientificista, ¿no? Las limitaciones de la ciencia, ¿ya? La ciencia tiene limitaciones, ¿de acuerdo? Dice, conseguimos que el mundo está ordenado fijamente debido a la ciencia. O sea, pensamos que hay un orden fijo, no entendemos que la naturaleza está en constante cambio, ¿ya? A cada minuto, a cada segundo, ¿ya? La naturaleza está cambiando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora nomás, miles de microorganismos, no células, bacterias mueren en tu cuerpo y nacen a cada instante, ¿de acuerdo? Hay constante movimiento, ¿ya? La ciencia, en cambio, quiere tratar de detener el tiempo, ¿no? Quiere mostrarte en fotografías, ¿no? Una realidad que está en constante cambio, ¿no? Entonces, una fotografía no representa la realidad tal cual es. Insisto, habida cuenta que esta está en constante cambio, movimiento, dinamismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la limitación de la ciencia? Pretender que todo está fijamente, así, fijo, ordenado, o sea, inamovible, ¿no? Dice, el hecho de someter todo al frío cálculo hace que la ciencia detenga por un momento al mundo al fin de estudiarlo. Por eso la ciencia no puede comprender el dinamismo de la vida, la capacidad creadora de la libertad. ¿Ya? Henry Bergson te pone un ejemplo, por ejemplo. Eh, la ciencia quiere estudiar la célula, ¿ya? Y le toma una fotografía de la célula con sus partes, ¿no es cierto? Pero esa fotografía no puede expresar el dinamismo, el cambio de esta célula, ¿no? Su evolución y su muerte, por ejemplo, ¿no? No, no, no. ¿Ya? Esa es la limitación de la ciencia, entonces. Pretender que todo está fijamente ordenado, ¿ya? Pretender tomar fotografías de la realidad, de una realidad que no se puede fotografiar porque al fotografiarle le quitas lo esencial que es el cambio, el movimiento, la transformación, su relación con otros objetos o con otros entes, ¿ya? Esa es la limitación de la ciencia. Por eso dice Bergson, la ciencia no puede explicarlo todo, ¿ya? Ya. Tú dirás, ¿por qué esa salvedad? Porque es que se pensaba que sí, pues con la ciencia, o sea, con el desarrollo científico se podía lograr un desarrollo de la humanidad. ¿Tú nunca te has preguntado eso? ¿Cómo es que la tecnología avanza cada vez más y sin embargo eh, en muchos aspectos no hemos cambiado, somos bien primitivos, ¿no? Ayer estaba viendo, por ejemplo, bueno, ¿qué ayer? Hoy día en la mañana he visto el noticiero, ¿no? Este, en la final entre Italia e Inglaterra, la final de fútbol, ¿no? De la Eurocopa, ha ganado Italia, ¿no? Y los hinchas ingleses, ¿no? Agrediendo a otros, ¿no? Hay incluso comentarios racistas, ¿no? Entonces uno dice, pero y se supone que es un país, bueno, no sé, avanzado, desarrollado, con altos niveles de educación, ¿no? Inglaterra, pues, ¿no es cierto? Pero mira, ve, ¿no? Se comportan como energúmenos, como salvajes, ¿no?
Entonces, la razón, la ciencia, no lo explica todo. Pues mira, hay un gran desarrollo tecnológico, hay bastante educación y sin embargo, mira, actuando como chimpancés, ¿no? ¿De acuerdo? Es que hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿ya? Y justamente por esta limitación, ¿ya? De ver las cosas fijas, inamovibles, aisladas, cuando las cosas están en constante movimiento y relación con otros objetos, ¿ya? ¿Qué más? Dios como elan vital. Ya, esto es muy importante. Este es el centro de su planteamiento. ¿Ya? El elan vital. ¿Qué es el elan vital? Es el impulso de vida. ¿Ya? Y eso es Dios, pues. Eso es lo que sostiene Henry Bergson. ¿Ya? Dice, realmente el mundo es puro dinamismo. O sea que está en constante movimiento. Ya que es manifestación del absoluto, ¿ya? Que es Dios. Este absoluto es impulso creador. ¿Ya? El elan vital es impulso creador. O energía viva que permitió la evolución. ¿Ya? Entonces, la evolución, ¿ya? El cambio, la transformación de las plantas, animales y el hombre mismo, la evolución, ¿ya? Tiene que ver con la actividad de Dios, pues, ¿no? Dios es eso, Dios es justamente esa fuerza que impulsa la evolución, ¿ya? Mira hasta esto, ¿no? Porque tienes que entender que durante mucho tiempo la iglesia se ha opuesto, ¿no? Al tema de la evolución, ¿no? Ellos son opuestos a la evolución. Para ellos, el hombre tal como existe ahora, así ha sido creado. No existió el Australopithecus, el Pithecanthropus, no. ¿Ya? Pero mira, acá están tratando de también, ¿no? De unir, ¿no? Unir. Entonces, decir que al final, sí, la evolución es una realidad, pero es, ¿no? La fuerza de Dios, ¿no? O manifestación del impulso creador que es Dios. ¿Ya? Comprender a Dios como impulso creador no es posible por medios científicos, sino por medio de la intuición metafísica. Ya, a ver, te explico. Entonces, a ver, las cosas cambian gracias a una energía o fuerza vital, elan vital, ¿no? Y eso es Dios, justamente, eso es Dios. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, en un momento, esta evolución de la materia se dividió en dos, ¿ya? Animales, perdón, plantas y animales, ¿no es cierto? Dentro de los animales tenemos también dos, ¿ya? Los insectos, animales y tenemos al hombre también, ¿ya? Muy bien, así se va bifurcando. Ahora, el hombre tiene una peculiaridad. El hombre, además de tener inteligencia, tiene intuición. Esto también es importante, esto también anota, ¿no? Anota, ¿ya? Y es la intuición la que le permite captar esto, no la razón, ¿ah? ¿Ya? Porque esto de Dios, el ámbito, dime, a ver, ¿qué ciencia le explica? Dicen, te diría verso, no hay ninguna ciencia, ¿no? Es que esto no se alcanza con la razón, ¿no? Porque de repente te faltarían argumentos. Es algo que nosotros intuimos, ¿ya? Esto se alcanza con la intuición, ¿ya? Y ahí sale ¿ves? El misticismo de Henry Bergson, porque ese es místico, pues, ¿no? No, ¿te das cuenta? A falta de argumentos, él habla de intuición, algo que sentimos dentro, ¿no? Ese es espiritualismo, pues, algo que sentimos dentro de nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, repito, y esto es muy importante, anótalo, ¿eh? Dos cosas. El elan vital o impulso creador, ¿ya? Ese es Dios, ¿ya? El elan vital o impulso creador es Dios. Es una energía de la naturaleza que impulsa, ¿no? Al cambio, a la evolución, ¿ya? Y otra cosa, eso no lo podemos comprender, esto también anótalo, ¿eh? ¿Ya? No podemos conocer a Dios, digámoslo así, con la razón, sino con la intuición. Eso también anótalo, ¿ya? Entonces no podemos conocer a este elan vital o Dios con la razón, sino con la intuición. Entonces la intuición es superior a la razón o inteligencia, ¿ya? Eso plantea Verso, ¿ya? ¿De acuerdo? Es que ese es el espiritualismo, pues. Por ejemplo, ellos siempre te dicen, mira dentro de ti, tu alma, en tu alma te va a guiar, ¿no? O sea, que es una especie de intuición que tenemos dentro de nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Así hablan los espiritualistas, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Es más, muchos te dicen, no busques la verdad afuera de ti, busca la verdad dentro de ti, en tu alma, en el fondo de tu alma tú lo sabes, nos dicen a cada rato, ¿no? Eso que te dice además que muchas personas están imbuidas de espiritualismo, de idealismo, ¿no? ¿De acuerdo? En el fondo de tu alma tú lo sabes, te dicen, ¿no? Como si ahí vas a encontrar las respuestas, pues. Eso es espiritualismo, pues. ¿Ya?
Y en todo esto, ¿qué es la materia? La materia es el residuo, sobra del impulso creador, ¿ya? Y por tanto es pasiva y muerta, ¿ya? Entonces la materia es lo que sobra de este impulso creador, por eso es pasivo y muerto, son las obras, los desechos, si tú quieres, ¿ya? Mira cómo el espiritualismo le da por eso mucha más importancia al espíritu, a la idea, y deja en un segundo plano, mira, como si fueran sobritas, residuos, ¿no? La materia, ¿ya? Muy bien, ya con eso tenemos, ¿ya? Pero ahora aquí también he visto una pregunta sobre el tema del tiempo, ¿ya? Henry Bergson entiende el tiempo de dos maneras. Dice que hay dos formas del tiempo, ¿ya? El primero es el tiempo real, que es un tiempo auténtico, es la duración pura, ¿ya? Característica de la conciencia. El segundo es el tiempo especializado, homogéneo, que hace creer que los estados de la conciencia se dan yuxtapuestos uno detrás de otro. Te lo simplifico así. Mira, el tiempo que medimos con el reloj, ¿ya? El tiempo que medimos con el reloj, ¿no? Que está en segundos, minutos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Horas. ¿Ya? Ese es el tiempo especializado. Y es homogéneo, es igual para todos nosotros, ¿sí o no? ¿Ya? El tiempo de reloj corre lo mismo igual para nosotros. Ese es el segundo tiempo, ese es el especializado. Pero el tiempo auténtico no es ese. El tiempo auténtico es el que tú sientes dentro de tu alma, dentro de ti. Es duración. Ese es el tiempo auténtico. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo auténtico. ¿Ya? Por eso acá dice, dos formas de tiempo. El primero es el tiempo real, es auténtico, es duración pura, característica de la conciencia, y ese que está dentro de ti. ¿Ya? El segundo es el tiempo especializado, homogéneo, que hace creer que los estados de conciencia sean justapuestos uno detrás de otro. Ese es el del reloj. ¿Ya? La primera corresponde al yo profundo, el tiempo real, el que está en tu alma, en tu conciencia. ¿Ya? La conciencia plenamente viva. La segunda, en cambio, pertenece al yo superficial, a la conciencia mecánica, ¿no? ¿De acuerdo? Al tiempo que transcurre igual para todos. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, a ver, una caricia de un padre a su hijo, por ejemplo, ¿ya? Puede ser algo así. En el tiempo especializado duró 5 segundos, pero en el tiempo real, en tu conciencia, en tu alma, eso duró, ¿no? Mucho más tiempo porque lo disfrutaste, ¿no? Lo sentiste, ¿de acuerdo? Ya lo sentiste más, fue más profundo, más duradero, más trascendente también. Es un recuerdo que nunca vas a olvidar, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere. O si tú quieres saber, a veces, por ejemplo, cuando tú te diviertes mucho, ¿no? Sientes que el tiempo pasa rápido, ¿no? Te dicen, ya pasó una hora, y a ti te parece que han pasado recién 20 minutos, ¿no? Porque te estás divirtiendo, ¿ya? Ya, ese es el tiempo real, como tú lo sientes, ¿ya? El otro, el tiempo homogéneo, especializado, ese es mecánico nomás, ¿ya? Ese es medido por reloj, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Eso también hay que entender entonces, ¿ah? Ya, entonces, eso también anota. A ver, entonces te vuelvo a decir tres cositas, aunque está en tu resumen, ¿ah? Pero de Henry Bergson vamos a quedarnos con tres cosas, ¿ya? Ya, a ver, primero, Dios como elan vital, ¿ya? Dios es el elan vital. Entre paréntesis de elan vital pones impulso creador, ¿ya? Impulso creador. Y además vas a agregar lo segundo, ¿ya? A ese elan vital o Dios solamente se le conoce por intuición. La inteligencia no basta, necesitamos de una intuición mística para poder conocer el elan vital. Una especie de contacto con tu espíritu, qué sé yo, ¿ya? Listo. Segundo, para el espiritualismo y Henry Bergson, la materia es solamente un residuo, una sobra de este impulso creador. ¿Ya? Esa es la materia. Y tercero, hay dos formas de tiempo, ¿no? El tiempo real, auténtico, ¿ya? El de la conciencia, y el otro es el tiempo especializado, homogéneo, ¿ya? Mecánico. ¿De acuerdo? Ya, esa es la postura de Henry Bergson. ¿Ya? Y de allí podemos hacer un montón de derivaciones. Como te digo, tú presta más atención a tu alrededor y vas a ver que hay bastante espiritualismo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso de, como te decía sobre eso en el fondo de tu alma, tú, por ejemplo, en el fondo de tu alma tú sabes que existe un Dios. Por mucho que a veces te llegue la duda, en el fondo de tu alma tú sabes que existe un Dios. ¿Ves? Ese es espiritualismo, por ejemplo, ¿no? Pero la razón, la inteligencia me dice que no. Sí, 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 pero busca, pues busca en tu alma, ¿ves? Tú tienes la intuición, tú intuyes de que sí existe, por ejemplo, te van a decir ellos, ¿no? Y además, como son idealistas,
El espíritu es primero, la materia es la sobra nomás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura de verso. También, esto de criticar es que el positivismo en el siglo XIX proponía que todo lo resolvía la ciencia, que la única fuente del conocimiento es la ciencia. Y así dejaban en un segundo grado o subestimaban, por ejemplo, a la religión, al arte, ¿no? Entonces eso a Bergson le molesta, pues, ¿no? La ciencia tanto se cree, la ciencia no puede resolver todo. Hay cosas que la ciencia no puede resolver, ¿no? Para luego decirte que hay verdades, ¿no? Que provienen del arte y de la religión sobre todo, ¿no? Que es lo que él quiere, ¿ya? Dejar en claro, ¿no? Porque Bergson era muy cercano a la jerarquía eclesiástica católica. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre Henry Bergson y el espiritualismo? ¿Se entendió, chicos? A ver, preguntas. Los escucho. ¿Está todo claro? Sí, ¿Se profesor, todo entendió? claro. Gracias, ahí está, Daniel y Álvarez. Qué bueno que contesten. A veces esa es la otra parte que les quería decir. Tienen que preguntar, participar, ¿ya? Si no, no hay aprendizaje. Ya. Vamos a ver también hoy día la fenomenología. ¿Ya? Ya hemos visto el espiritualismo, ahora vamos a ver la fenomenología. Jóvenes, la fenomenología es básicamente una corriente filosófica que busca construir una ciencia filosófica estricta. O sea, quiere que la filosofía sea estricta, ¿ya? Así, como una ciencia, pues como la ciencia, ¿ya? Para que pueda ser la raíz de las demás ciencias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y acá nos saltamos acá, esto me importa. Este autor, Edmund Husserl, ¿ya? Él se va a declarar continuador de Descartes. ¿Te acuerdas que Descartes hablaba de esto? Descartes decía que los conocimientos son como un árbol, ¿ya? Donde el tronco es la física, las ramas son las demás ciencias, y la raíz de ese árbol es la filosofía, ¿no? Ya, esa misma postura va a mantener Edmund Husserl, ¿ya? Por eso va a tratar de fortalecer la raíz de todo, que es la filosofía. ¿Y cómo la fortalece? Haciendo de la filosofía una ciencia estricta, ¿no? Es que mira lo que planteaba hace un rato nomás Henry Bergson, ¿no? O sea, que la filosofía la pone casi al nivel de la religión, ¿no? Que la intuición mística está por encima de la inteligencia, de la razón, ¿no? Entonces, Bergson no comparte eso. Bergson es más a favor de la razón, de la ciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, corriente, la fenomenología es una corriente filosófica que tiene por finalidad construir una ciencia filosófica estricta. O sea, que la filosofía se parezca más a las ciencias. No a la religión, sino a las ciencias. Quiere que la filosofía se parezca a la ciencia. ¿De acuerdo? Ya. A ver, autor de Ideas relativas a una fenomenología pura. ¿Ya? Y la filosofía como ciencia estricta. Esas son sus obras. Bien clarito, mira los títulos, ¿no? Ideas relativas a una fenomenología pura. Filosofía como ciencia estricta. ¿Ya? Es más, ahorita vas a entender que la fenomenología al final es un método también, ¿ya? Para lograr eso, que la filosofía sea una ciencia estricta. Muy bien. Ajá. La fundamentación de la deuda, dice. El conocimiento científico se construye a partir del conocimiento de esencias puras, ¿ya? Entidades ideales que se hallan en la conciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces esta es la fundamentación de la ciencia, dice acá, deuda, dice acá, ciencia. Ya, sigamos. ¿Qué son las esencias? Estas esencias son universales y necesarias, por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación. A ver, entonces, a ver, lo que tiene que hacer la filosofía es tratar de conocer las esencias. Ese es el papel de la filosofía. Eso anota, ¿ya? Eso anota, ¿ya? El papel de la filosofía es conocer esencias. No solamente hechos, ¿ah? No solamente hechos, no, porque los hechos además son cambiantes, no. Hay que conocer esencias, ¿ya? ¿Y qué son las esencias? Son universales y necesarias, dice, ¿no? Por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación, ¿ya? Por ejemplo, se dice que la esencia del hombre es su conciencia, ¿no es cierto? De repente no lo observamos, no lo podemos ver, pero sabemos que esa es su esencia, por ejemplo, si queremos hablar de esencias, ¿ya?
Ojo que no todas las no todos los enfoques filosóficos hablan de esencias, ¿eh? Por ejemplo, el positivismo no quiere hablar de esencias, ¿no? ¿Qué esencia? A mí háblame de cosas materiales que se pueden ver. ¿Qué me hablas de esencia, alma, ser, ente? Eso no es científico, dicen ellos. Y en cambio, para la fenomenología sí es importante. Tanto así que considera que la filosofía tiene que hacer eso, encontrar, conocer esencias. ¿De acuerdo? Entonces eso nota, ¿ya? Según Husserl, ¿ya? El papel de la filosofía es conocer esencias. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo logramos conocer esas esencias? A través del método fenomenológico. De ahí viene fenomenología. ¿Y en qué consiste el método fenomenológico? Es el de la epoge. ¿Ya? ¿Cuál es el método fenomenológico? Entonces la epoge. ¿Y en qué consiste el epogeo método fenomenológico? Poner entre paréntesis tus conocimientos anteriores, tus prejuicios, ¿ya? Tus creencias, ¿ya? Tus conocimientos anteriores, como te he dicho, ¿ya? Eso lo pones entre paréntesis, o sea, lo dejas de lado para poder conocer las esencias, ¿ya? Que es la realidad tal cual es, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, acá dice, a ver, el método fenomenológico, o epogé, para acceder a tales esencias, se debe poner entre paréntesis, ya ves, ese es el epogé, ya, poner entre paréntesis al mundo exterior. Esto significa que solo podemos llegar a conocer las esencias, tales como son realmente, si dejamos de lado, por un momento, todo conocimiento u opinión acerca del mundo, ¿ya? Es que una opinión ya presupone un juicio previo, un prejuicio. Entonces tenemos que dejar de lado todo eso, ¿ya? Para poder alcanzar conocimientos verdaderos, o sea, el conocimiento de las esencias, ¿ya? A ver, te voy a poner un ejemplo del método fenomenológico epoge. A ver, nos preguntamos acerca de la esencia de la mujer, por ejemplo, ¿ya? Muchos dicen que la esencia de la mujer es que ella... Así les pregunto a ustedes, ¿cuál es la esencia de la mujer? De repente algunos dirán, ellas son delicadas, dóciles, dulces, románticas, dirán algunos, ¿no? ¿Ya? Pero si te pones a pensar, esos son prejuicios, ¿ah? ¿Realmente las mujeres son así? ¿Tú crees? Dóciles, dóciles. O sea, mansitas. Algunos me dirán, no, yo creo que conozco una señora, o mi vecina, o mi hermana, o mi mamá. No, miran que no es así. ¿Ves? Entonces son prejuicios que tenemos, ¿te das cuenta? Hay que dejar de lado eso, pues. No, pero la mujer es débil, porque mira su físico. Son delgaditas, no, su masa muscular no es como la del hombre. Pero hasta eso, ¿ves? O eso también pongo entre paréntesis. ¿Y quién te ha dicho que la fuerza del hombre está en su físico? Pregunto yo, ¿la fuerza del hombre está en su físico? Porque si eso se trata, no estaríamos arriba en la cadena alimenticia, ¿no? Un toro, un jabalí, un tigre, un león, hay tantos animales más fuertes que el hombre. Porque no, para remate el hombre ni siquiera tiene colmillos, garras, y fuerza. Entonces, nuestra fuerza está en la inteligencia. Entonces, ¿por qué la mujer es débil? Que es menos inteligente. ¿Ves? Entonces mira cuántos prejuicios tenemos, ¿no? Primero creer que ellas son delicados, suavecitos, ahora pensar que son débiles, no tienen fuerza. Entonces mira, hay que dejar de lado todas estas ideas para poder encontrar la esencia de las mujeres, ¿ya? Entonces aplica la epogea acá. Pon entre paréntesis todas esas creencias, esos conocimientos, porque también es un conocimiento, es verdad. La masa muscular de la mujer alguien te puede decir eso, pero es verdad, pues mira, a ver, si quieres, ¿no? Comprobamos científicamente, ¿no? Vas a ver que la masa muscular de la mujer es menor que la del hombre. El hombre tiene una masa muscular mayor, ¿no? ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces eso es una realidad, eso es ciencia, me puede decir alguien. Es un conocimiento, sí, pero también déjalo de lado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la fortaleza del ser humano, sea hombre o mujer, no está en su físico, sino está en su inteligencia. Entonces ahí también estás mal. ¿Ves? Entonces eso hay que hacer. Si tú quieres conocer cuál es la esencia, en este caso, de la mujer o del hombre o de cualquier ser, tienes que poner entre paréntesis, eso ya me epogé, ¿ya? Tus conocimientos previos, peor, tus prejuicios, tus creencias, con mayor razón todavía, incluso tus intereses también ponerlo entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando yo hablo así en clases, muchos varones se molestan, ay, profe, usted defiende a las mujeres nomás, usted es feminista, ¿no? ¿Ves? Incluso, ya, esto también pon entre paréntesis, ¿ya? Tus ideas, tus intereses, ¿ya? Tu susceptibilidad también. ¿Ya? Todo eso tienes que poner, todo eso tienes que poner entre paréntesis para poder ser objetivo.
¿ya? Y poder conocer realmente en qué consiste la esencia, ¿ya? De la mujer. ¿Se entendió, chicos? El método fenomenológico, ¿ya? A ver, un ejemplo más. A ver, jóvenes, yo les pregunto, a ver, y a ver si participan, pues, a ver, selección, vamos, selección. ¿Cuál es la esencia del perro? A ver, ¿quién me dice? Más de uno me va a decir la fidelidad. Son pensados, ¿sí o no? Lo esencial del perro es que es fiel, ¿no es cierto? Porque si alguno me dice mamífero, no, pues eso no es su esencia. Hay un montón de mamíferos, ¿no? El pericote, el gato, el venado. No, no, no. Pero ¿cuál es lo esencial de un perro, no? ¿Qué es lo que la caracteriza? Es fiel, me va a decir más de uno. Eso es su esencia. Fiel. ¿Ya? Pero es lo que te han hecho creer. Otra vez, si tú realmente quieres conocer cuál es la esencia de este animalito, vas a tener que poner entre paréntesis esas ideas que ya tienes. Pero el perro es fiel, profe, mire, uno le grita, ¿no? Lo patea, lo bota y él está atrás, atrás, atrás. Esa es fidelidad, pues. ¿Tú crees? ¿O es por instinto? Es que son sus instintos gregarios. Él no puede vivir lejos de la manada. O sea, si el perro viviera así en manadas, como antes vivía, ¿no? Como los lobos, ¿no? El macho alfa le pega, le saca la mugre. ¿Tú crees que el perro más débil, que ha sido atacado, agredido por el macho alfa, se resiente? Ah, me pegaste, entonces me voy y ya no vuelvo. No, el perro no hace eso. Le sacó la mugre, pero ahí sigue en la manada. Es instinto gregario eso. Aunque le peguen, él se va a quedar ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces lo mismo pasa contigo. A ti te ve como parte de la manada, eso es instintual. No, profe, y si son fieles. A ver, yo siempre te digo, a ver, haz esto, a ver. ¿Ya? Tu comida, tu almuerzo, ahora déjalo que... dile, ¿no? A ver, por favor, Firulais, cuídame mi almuerzo, ¿ya? Solamente en ti confío, tú eres el único fiel, no confío en nadie más que en ti. Yo sé que tú nunca me vas a fallar, cuida mi comida, no te la comas. ¿Qué cosa crees que va a pasar? ¿Cuál fidelidad se la va a comer tu comida, sí o no, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que eso se llama antropoformismo, ¿no? Le damos a los animales características de los seres humanos, ¿no? Y no logramos entender las diferencias que hay entre ellos y nosotros, aunque algunas conductas pueden ser parecidas, ¿ya? No son lo mismo. Por ejemplo, otros dicen que el perro puede tener vergüenza. ¿Vergüenza? Sí, profesor, yo le grito y mira la cara que pone, mira cómo se agacha. Hijo, se agacha, no de vergüenza, tiene miedo, si estás gritando tú. Por eso se agacha, pues se esconde la cara. Claro, así es. Bueno, pero en fin, entonces, ese es el método fenomenológico, ¿ya? Poner entre paréntesis las ideas preconcebidas, los prejuicios, nuestras creencias, nuestros intereses, incluso nuestros sentimientos, que a veces tanto amamos a nuestros perros que no, mi perro sí piensa, no, mi perro sí siente, mi perro sí, no, el mío sí, el tuyo no, pero el mío sí, pues, ¿no? El mío sí es fiel, pues, ¿no? ¿Ves? Los sentimientos también hay que dejar de lado para poder construir conocimientos verdaderos, ¿ya? Entonces, a ver, con la fenomenología nos quedamos con dos ideas, ¿ya? La filosofía es ciencia de esencias. Anota eso, por favor, ¿ya? A ver, anota. La filosofía es ciencia de esencias. O sea, la filosofía busca conocer esencias. Y para conocer las esencias, ¿ya? O sea, las cosas de fondo, profundas, pues, no lo superficial, que es engañoso, ¿ya? Esa es la esencia, ¿ya? Y para conocer las esencias hay que aplicar el método fenomenológico, ¿ya? El método fenomenológico, también llamado epogé. En algunos textos aparece como epoché, incluso epogé o epoché con che, ¿ya? ¿Qué consiste? Poner entre paréntesis todo conocimiento previo, ¿ya? Así anota, método fenomenológico o epogé. Poner entre paréntesis todo conocimiento previo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ser objetivos, pues. Porque a veces no podemos ser objetivos porque ya tenemos prejuicios, ya tenemos sentimientos, ya tenemos ideas preconcebidas, partimos de dogmas muchas veces, ¿no es cierto? Y a todo eso hay que dejar de lado para poder conocer las esencias. ¿Listo? A ver, dígame por favor si se entendió. ¿A qué me refiero con la fenomenología? Las dos ideas claves. ¿Está claro? A ver, me dicen por favor para continuar. Sí, profesor. Gracias muchachos, muy amables, qué bueno. Qué bueno. Ya. Ahora vamos a ver el existencialismo. ¿Ya? A ver, nos faltan dos teorías nomás, el existencialismo y luego viene esta de acá, la filosofía analítica y ahí terminamos, ¿ya?
paciencia, a ver. Ahora vamos a ver el existencialismo, ¿ya? ¿Qué propone el existencialismo? ¿Qué cosa es primero el existencialismo? Dice, es una posición pesimista de filósofos burgueses que consideran que lo único cierto de cada ser humano es que existe ahí en el mundo y por tanto no hay algún futuro seguro. ¿Ya? A ver, ¿cómo el pesimismo? Es que el existencialismo no cree eso de que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí está su pesimismo, ¿no? Y ellos no creen eso. No, no. ¿Cuál es la esencia del ser humano? El bien, el ser humano es bueno por naturaleza. No, eso no es cierto, dicen ellos. No, si el ser humano busca a su creador, a Dios, busca unirse. No, no es cierto, dice. El existencialismo niega todo eso. ¿Ya? Niega todo eso. ¿Ya? Va a considerar que no existen esencias, considera que el ser humano no tiene una esencia definida. Cuando nace, al menos no. Cuando nace solamente es existencia pura, nada más. Luego él libremente decidirá qué cosa hacer con su vida. Por eso se llama existencialismo, porque cuando nace es solamente existencia, sin ningún tipo de esencia. ¿Ya? A ver, quiero que entiendas algo. Para el existencialismo, el hombre es totalmente libre. Los animales, en cambio, sí nacen con una esencia. ¿Ya? Atención a esto, ¿eh? Los animales nacen con una esencia. El hombre no. ¿Ya? El hombre es totalmente libre, nace sin esencias. El hombre solamente es existencia nada más. ¿Cómo hacía? Los animales nacen con una esencia, claro. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el perro ya trae en su ADN todo su repertorio de conductas, ¿ya? Saber ladrar, saber cazar, saber ser territorial, ¿no? Aparearse, todo eso está en su ADN ya. Esa es su esencia, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ningún perro te va a decir miau, pues no. El perro siempre va a ladrar guau guau. En cambio, el humano es diferente. El humano es existencia pura. El humano no tiene esencia. ¿Ya? De tal manera que un humano, así exagerando, lo crías con gatos, el humano sí te va a decir miau. Miau, miau, va a decir. No va a hablar. Ah, por si acaso, te cuento que ha habido experiencias, ¿sabes? De niños que fueron criados por lobos y actuaban como lobos, ¿no? No como humanos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es de la vida real, ¿eh? No te estoy hablando del hombre lobo, por si acaso. ¿Ya? Amala y Kamala se llamaban, ¿no? Las niñas que fueron criadas por lobos en la India. Eso ocurrió a comienzos del siglo XX. ¿Ya? Muy bien. Entonces ese es el existencialismo. ¿Ya? Ellos tienen una posición pesimista. Aparte, vas a ver ahora, el pesimismo tiene que ver con que muchos de ellos son ateos, ¿no? Entonces dicen, no hay Dios, entonces no hay un camino, no hay reglas que seguir, ¿no? O sea, ya ahí está su pesimismo también, ¿ya? Ese es el existencialismo. Bien. Pero veamos algunas a sus representantes, ¿ya? Y algunas de sus ideas, ¿ya? Igual, todo esto de acá es importante, pero no quiero marearte. Vamos a ver nosotros a dos que me interesan. Me interesa Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Esos dos me interesan, ¿ya? Acá hay otros, Jasper, Marcel, Camus, también son importantes, pero vamos a dejar un poquito para la academia, ¿ya? No quiero confundirte. Ahí te nos quedamos con Heidegger y Sartre, ¿de acuerdo? Ya, mucha atención, ¿ah? Mira, y eso que Heidegger rechazó llamarse existencialista. Y él decía, no, yo no soy existencialista, dice, porque el existencialismo, su centro de interés es el hombre, ¿no? A mí me interesa no el hombre, sino a mí me interesa hablar del ser, porque según él la filosofía tendría que ser, o sea, tendría que preocuparse como tema central por el ser, ¿ya? A ver, muchachos, cuando hablamos de ser, estamos hablando del tema ontológico, ¿ya? ¿Qué es primero, la idea o la materia, el espíritu o la materia? ¿Qué es primero o qué determina qué? ¿Ya? La materia es un residuo de la idea, del espíritu, como decía Bergson, o es al contrario. La idea, más bien, es una función de la materia, que dice que la materia es suprema, es primero. Ya. Ese es el tema ontológico, ya. Eso debe estudiar la filosofía, dice Heidegger. ¿Ya? Por eso él dice, no soy existencialista, en todo caso me interesa más el tema de la ontología. Por eso él escribe su texto que se llama Ser y Tiempo, ese es el libro de Heidegger. Ser, existencia y tiempo. Pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces él comienza con un interés por el tema de la ontología que te acabo de señalar. ¿Ya? ¿Qué es primero o qué prima, el espíritu o la materia? ¿No? El espíritu ha creado la materia, ese es idealismo, ¿no? O espiritualismo. Y otros dicen, no, la materia ha existido siempre.
Y más bien, en un momento determinado, la materia evolucionó tanto que se volvió cerebro. Y del cerebro surgen las ideas. Entonces es la materia la que genera la idea, o espíritu. ¿Ya? Y ese es el debate en ontología. ¿Ya? Listo. Ya, pero eso como introducción. Pero luego Heidegger dice, ¿no? Pero claro, la ontología presupone la antropología. ¿Por qué? ¿Por qué la ontología presupone la antropología? Porque si tú estudias al ser, la ontología estudia el ser, tienes que preguntarle por el único ser, ya que es el hombre, que se pregunta justamente por el ser. ¿Ya? Dime, ¿qué animal se pregunta acerca del cero existencia? ¿Qué animal se pregunta, yo existo? ¿Cuánto tiempo voy a existir? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Voy a dejar de existir? ¿Ya? ¿Hay otro mundo después de este? Ya no hay, acá nomás dejo de existir, ya no existo más. Ya, el único que se pregunta esas cosas es el hombre. Ningún animal se pregunta esas cosas. Entonces te decía una vez, ¿te acuerdas? Dime, ¿acaso el pollo sabe que va a ser bróster? O sea, no sabe que va a morir, no, 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 no. No sabe tampoco que existe, no entiende que su existencia es limitada. En cambio, el hombre sí, ¿ya? El hombre sí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso hay que estudiar al hombre, pues, porque el hombre es el único que se pregunta acerca del tema ontológico o existencia. Acá dice. Entonces, la ontología presupone una antropología. Para elaborar una ontología se debe partir por estudiar las condiciones que vive el hombre, ya que es el hombre quien se pregunta justamente por el ser, ese que es el tema ontológico. ¿Ya? ¿Qué más? Dice también Heidegger que el hombre es un ser ahí. ¿Qué significa ser ahí? El hombre, no el ser humano así abstracto en general, ¿no? Del que hablan muchos filósofos, sino el hombre concreto, individual, ¿ya? Como tú, como yo, ¿ya? A ese hay que estudiar. Aquel que está allí en el mundo, aquel que tiene preocupaciones cotidianas, por ejemplo, que se angustia por la muerte, ¿de acuerdo? Ya, ese es el hombre como ser ahí o dasei, ¿ya? El hombre concreto, que tiene preocupaciones concretas, ¿ya? Entre ellas, la angustia por la muerte, ¿no? Claro, o sea, angustia en el sentido de que se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Hay una vida después de esta o esta es la única vida? Y si esta es la única vida, ¿cómo debo vivir esta vida? Que es tan corta, ¿no? ¿Qué debo hacer con el tiempo que me queda? Ya. Ese es el hombre como ser ahí. ¿Ya, muchachos? Esto ustedes lo van a entender mucho más que son muy jovencitos, pero con los años, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que hace como, cuando él cumplió 60 se jubiló, ¿ya? Cumplió 60 años y se jubiló. Ya tiene a sus hijos grandes, profesionales, ¿no? Tiene sus comodidades básicas, ¿no? Y él, me acuerdo que cuando se jubila un día me pregunta, ¿no? Conversando, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Dice, ¿no? O sea, tengo 60, que viva hasta los 75, viviré, pues decía él. No, vas a vivir más. Los amigos así le hablamos. Puede que sí, puede que no, pero yo creo que hasta los 75 no más voy a vivir. O sea, me quedan 15 años de vida. ¿Ya? De esos 15 años de vida que me quedan, me voy a pasar un tercio durmiendo, porque no duermo 8 horas de cada 24. O sea, de esos 15, 5 años me voy a pasar durmiendo. Entonces me quedan 10 años de vida reales. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? ¿A qué me voy a dedicar? A ver, trabajar, tengo mi pensión, me dice, no, ya no. A ver, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Ves? Entonces él se angustia, ¿no? ¿Qué cosa más puedo hacer en esta vida, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? El ser humano es el único que se pregunta ese tipo de cosas, ningún animal lo hace, ¿ya? Por eso el hombre es un ser ahí, ¿ya? Muy bien. El hombre es un ser para la muerte. Esto tiene que estar relacionado a lo anterior, ¿ya? El análisis de aquel ser que está ahí descubre que nada tiene seguro excepto la muerte. Y entonces el hombre descubre que no hay nada seguro, no hay la seguridad de que exista un Dios, no hay la seguridad de que exista otra vida después de esta, no hay seguridad incluso de que lo que estoy haciendo esté bien, de repente estoy equivocado, algún día me voy a arrepentir, o sea, no hay nada seguro. Lo único que sí tengo seguro es la muerte. Por eso dice, el hombre es un ser para la muerte, dice Heidegger, a eso se refiere. Porque es de lo único que estoy seguro, de que voy a morir. ¿Ya? ¿De acuerdo? También habla Heidegger de la existencia auténtica e inauténtica. ¿Ya?
Dice así, reconocer con valentía que lo único seguro es que nos vamos a morir es la real condición humana, dice. ¿Ya? No obstante, las sociedades imponen a los hombres formas de pensar, gustos e ideologías. De ese modo, las personas olvidan su real condición, viviendo así una existencia inauténtica. ¿A qué se refiere? A ver, sabiendo que vas a morir, entonces una existencia auténtica sería, por ejemplo, dedicar más tiempo a estar con las personas que amas, con tus amigos, con tu familia. Pero no, la sociedad te dice, no, 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 al contrario, compra cosas, compra televisor, compra un auto, compra... O sea, ¿ves? Y eso es una existencia inauténtica, alienada, ¿ya? Te imponen ese consumismo, por ejemplo, ¿ya? A ver, muchas veces, a ver, para que lo enfoques mejor, ¿no te has puesto a pensar que comprar algo demanda tiempo de tu vida? O sea, la plata es tiempo de tu vida, ¿ya? A ver, te lo pongo así. Supongamos que a un profesor le pagan, ¿ya? 20 soles por hora de trabajo, ¿ya? Y supongamos que el profe trabaja 5 horas al día, ¿ya? O sea, gana 100 soles al día, ¿ya? Y trabaja de lunes a viernes, o sea, 500 soles semanal, 4 semanas tiene el mes, ¿ya? 500, 2000 gana al, al mes, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, esos son 5 horas diarias de su vida, ¿me entiendes? ¿Ya? Ya son 5 horas. Ya. Supongamos que él se compra un televisor, ¿ya? 65 pulgadas, le ha costado 8.000 soles, ¿ya? Pero es plata nomás, dice, no es plata nomás. No, no, ponte a pensar, 8.000 soles, a ver, ¿cuántas horas de tu vida cuesta ese televisor entonces? ¿No? Si son 20 soles por hora que ganas, 8.000 soles, ¿cuántas horas de tu vida son? A ver, 1, 2, 4 meses, ¿no es cierto? Ya son 4 meses de tu vida lo que te ha costado ese televisor. ¿Te das cuenta? Entonces a veces tú tienes que preguntarte si se trata esta vida de poseer cosas o de ser, vivir, ¿no? ¿Ya? Entonces la existencia auténtica es eso, ¿ya? Saber que nuestro tiempo es limitado y hay que vivirla de la mejor manera. Claro, la existencia inauténtica es la que te imponen de que comprar cosas, consumir cosas, lucir la mejor ropa, ¿no? ¿Te das cuenta? A eso se refiere Heidegger, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, a ver, resumamos a Heidegger. ¿Ya, hijos? A ver, ¿con qué nos vamos a quedar con Heidegger? Ya, Martín Heidegger. El estudio de la ontología presupone una antropología, ¿ya? Sí, porque estudiar la ontología, o sea, el problema del ser, presupone indagar sobre el único ser que se pregunta por el ser, que es el hombre, pues, ¿qué otro, quién más se pregunta acerca del ser? ¿Ya? Otro, el hombre es un ser ahí, o dasein, ¿ya? Significa que el hombre, ¿ya? Es aquel, ¿ya? Que es consciente de su propia existencia y también es consciente de que va a morir. Y eso le genera angustia, preocupación, ¿ya? Claro, porque sabiendo que va a vivir se angustia. ¿Cómo vivir esta vida tan corta que al final tenemos, ¿no? ¿Cómo vivirla? Pues, ¿de acuerdo? Eso le angustia, ¿ya? ¿Qué más? El hombre es un ser para la muerte. El hombre no está seguro de nada, ¿ya? Si existe Dios, si existe o no existe, no está seguro de nada. De lo único que está seguro el hombre es que va a morir, ¿no? ¿De acuerdo? Y se trata de vivir entonces una existencia auténtica y no una existencia inauténtica o alienada. Eso es lo que propone Heidegger. ¿De acuerdo, chicos? A ver, ¿se entendió Heidegger? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? A ver, preguntas, ¿ah? A ver, para que veas esto de la existencia inauténtica. ¿Ya? No sé en tu barrio, pero en mi antiguo barrio en Surquillo, donde vivía yo, ¿verdad? ¿Ah? Mira, había gente que se vestía muy bien, ¿ah? Ropa bien cara, de marca usaba, ¿ah? ¿Ya? Pero, ¿qué comían? Por ejemplo, su almuerzo era su arroz amarillo así con palillo, ¿no? Y huevo frito, ¿no es cierto? La cena también era así sencillita nomás, ¿no? O sea, preferían vestir bien y no alimentarse bien, ¿no? Es una existencia inauténtica, alienada, por ejemplo. ¿Te das cuenta?
¿ya? Por darte un ejemplo, ¿no? O hay gente que trabaja toda la semana para el fin de semana poderse emborrachar nada más. Esas son existencias inauténticas o alienadas, ¿ya? Y eso critica Heidegger. ¿Listo? Si no hay preguntas, continuamos. A ver, me dicen, ¿todo claro? ¿Están ahí, no, muchachos? ¿Se han desmayado? A ver, ahí están. Ya. Sí, profesor, claro. Gracias, muy amable. A ver si con su venia puedo continuar, perdón. Ya, ahora vamos a ver a Sartre, que es otro existencialista. Mira, él va a redondear un poquito más algunas ideas que ya Heidegger decía. ¿Ya? Bien, Heidegger es autor de El ser y la nada. ¿Te acuerdas que Heidegger escribió, perdón, El ser y el tiempo? Ese es de Heidegger. ¿Ya? Sartre escribe el ser, que es la existencia, y la nada, que es la no existencia, pues, ¿no? Además también dice que el existencialismo es un humanismo, eso también dice Sartre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero Sartre aclara esto. Mira, la existencia precede a la esencia. Mucha atención. ¿Qué significa que la existencia precede a la esencia? Mira lo que dice acá. Primero, cada hombre existe en el mundo y en esa existencia se va construyendo, va forjando lo que va a ser. ¿Ya? Entonces, te decía, a diferencia de los animales que nacen con una esencia que está en su ADN, el hombre no, pues. ¿Ya? Un perro nace perro, se desarrolla como perro y muere como perro. ¿Te das cuenta? No, en cambio, el humano tú puedes decir, nace como hombre y luego se hace hombre. ¿Por qué es hacerse hombre? ¿Qué cosa es hacer eso? Son tantas cosas. Ah, tener familia, ah, tener un oficio, ah, pero ¿cuál? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, el ser humano cuando nace no tiene una esencia. El ser humano es solamente existencia, nada más. Luego, él mismo se hace a sí mismo. Él tiene la libertad de elegir qué va a hacer con su vida. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si va a ser médico, rastafari, ¿no es cierto? Bailarín de ballet, jugador de fútbol, ¿qué va a hacer con su vida? O va a ser negociante, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Ya? El ser humano, cuando nace, es solamente existencia. La esencia, él mismo se la va a crear, él mismo se va a esculpir a sí mismo, si tú quieres, ¿ya? A eso se refiere con la existencia precede la esencia. O sea, primero es la existencia nada más, ¿ya? ¿Qué más? Ser en sí y ser para sí. Bueno, el ser en sí, la cosa, digamos, por ejemplo, una carpeta, ese es el ser en sí, ¿ya? Aquella que posee esencia. El ser para sí es cada hombre concreto, ¿ya? Aquel consciente de su situación, ¿ya? Ese es el ser para sí. Entonces, el ser en sí son todas las cosas, incluido otros humanos, ¿ya? Y el ser para sí es cada hombre, pues cada uno de nosotros, ¿ya? Listo. El hombre está condenado a ser libre, dice Sartre, ¿ya? Cada hombre es consciente que no tiene esencia, ¿de acuerdo? Que es un vacío de ser, ¿ya? Así concibe Sartre al hombre. Ya te dije, ya, a diferencia del animal, que tiene una esencia, el hombre no lo tiene, el hombre es libre, ¿ya? Y más, cuando sabe que no hay Dios que haga la historia, ¿ya? A eso se refiere con que está condenado a ser libre. Mira lo que dice, ¿cómo condenado a ser libre? Mira, si hubiese Dios, Él daría a cada ser humano una esencia, un sentido a su vida y determinaría sus actos, ¿no? O sea, habría un plan divino, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Por consiguiente, cada hombre descubre que es pura indeterminación, pero cuando el hombre, pero como no hay Dios, Sartre es ateo, ¿ya? Como no hay Dios, entonces cada hombre descubre que es pura indeterminación, es decir, pura libertad. No hay esencia, no hay sentido de vida, no hay un camino, no hay un plan de Dios, no hay nada, entonces el hombre es totalmente libre, ¿ya? Entonces por eso dice, cada hombre está condenado a ser libre, a estar siempre eligiendo qué ser, ya que tiene la responsabilidad de construirse a sí mismo, ¿ya? Condición de la que no puede escapar, y eso le ocasiona angustia. Claro, te preguntas, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Me estaré equivocando? ¿Ya? En cambio, si existiera un Dios, simplemente hay que seguir lo que Él le ha dicho, listo, ya está. Eso es éxito asegurado. Solamente hago lo que me dice, ¿no? Pero no, pues, no hay un Dios, entonces eres totalmente libre, corres el riesgo de equivocarte, eso te angustia, ¿ya? A eso se refiere con que el hombre está condenado a ser libre, está condenado, obligado a elegir, ¿ya? No hay un camino, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿ya?
¿Qué más? La náusea. Ya. Para este proceso de autoconstrucción, o sea, donde el hombre se construye a sí mismo, ¿no? Construye su esencia, si tú quieres. De ahí que cada individuo tiene su esencia. No hay una esencia de la humanidad. No, no, no. Cada individuo tiene su propia esencia. ¿Ya? Bueno, en este proceso, el hombre ya ve a los demás humanos como objetos, como cosas. ¿Ya? Y a las cosas también. Y las va a valorar en función a lo que a él le sirve. ¿Ya? Entonces él llega a la conclusión de que las cosas, ninguna cosa es valiosa. ¿Ya? Todo depende de ti, del valor que tú le das nomás. ¿Ya? Entonces, cosas que él pensaba que eran valiosas en realidad no lo son. Por ejemplo, a ver, un hombre puede decir, para mí lo más valioso es la familia, pero luego te das cuenta que eso es un chip que a él le han metido en la cabeza. Donde eso es valioso para él, para otros humanos no lo es. Entonces, ¿qué es realmente valioso? No sé. Para unos puede ser una cosa valiosa, para otros la familia, para otros el dinero, para otros. Entonces, no, 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 no. Todo depende de nosotros, no hay nada valioso, todo depende de nosotros nomás. Entonces podemos estar engañados, ya. Bueno, esas ideas le generan al hombre la náusea, ¿no? Entender que nada vale por sí mismo, sino que todo depende del valor que yo le doy nomás, y eso le genera al hombre náusea, ¿ya? ¿Qué más? Y esto último de acá vamos a ver, ¿ya? El existencialismo es humanismo, ¿ya? El ser para otros permite que la existencia de cada hombre se vaya dando dentro de un universo humano, un ámbito siempre con los demás. Así el existencialismo es un humanismo. El hombre al construirse es también un constructor de toda la humanidad. ¿Ya? Sí, pues, a ver, como habíamos señalado, no existe una esencia de la humanidad, solamente existe esencia de cada uno. ¿Ya? Y cada uno construimos nuestra propia esencia, o sea, decidimos qué ser. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa quiero ser? El ser humano. No, 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 no. Tienes que elegir tu esencia, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Negociante, artista, no sé, ¿ya? Profesional, científico, qué sé yo, padre de familia. Algunos deciden eso, ¿no? Hay mujeres que preguntan, ¿qué quiere ser madre de familia? Esa es su esencia, dicen, pues ellos lo han decidido, ¿no? Ya, listo, ya. Pero incluso diciendo por ti mismo nomás, ¿ya? Ya, al juntarte con otros humanos, ¿no? También están construyendo toda la humanidad. Por eso dice que el existencialismo, aunque niega esencias humanas, habla más bien de esencias particulares, igual termina siendo un humanismo. ¿Ya? Esas son las ideas de Sartre. A ver, me interesa que hayas entendido, a ver, perdón, de Sartre, tres cosas, ¿ya? La existencia precede a la esencia. ¿Eso se comprendió? El hombre está condenado a ser libre y el existencialismo es un humanismo. Esas tres cosas, a ver, dime si se comprendió o si tienes alguna pregunta, a ver, por favor. ¿Ya? A ver, la existencia precede a la esencia. O sea, primero existimos, ya, esto nota lo mejor, ¿ya? La existencia precede a la esencia, a ver, nota, ¿qué significa? La existencia precede a la esencia. Que primero existimos y luego ya construimos nuestra esencia. ¿Ya? Ahora note eso, ¿eh? La existencia precede a la esencia. Se refiere a que primero solamente existimos y luego ya construimos nuestra esencia. ¿Lo tienes? ¿Anotaste? Ya, esa es la existencia precede de la esencia. ¿Ya? Ya te dije, los animales no es así. ¿Eh? Los animales ya tienen su esencia, que está en su ADN. ¿Ya? ¿Ya? Y esto nos lleva a lo siguiente. El hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? A ver, los animales están determinados genéticamente también, ¿no? ¿Ya? No son libres, los animales no pueden escapar de sus instintos. En cambio, el hombre sí escapa de sus instintos y tiene que tomar decisiones. Más todavía si no hay un Dios, ¿no? No hay un plan divino, ¿no? Pero antes de eso, te vuelvo a repetir, a diferencia de los animales, ¿ya? El hombre es libre, totalmente libre. ¿Ya? Un animal no puede escapar de sus instintos. ¿Ya? Un perro, ¿cómo va a actuar? Como perro, pues, ¿no? Un perro no va a actuar como gato, como venado, como conejo, un perro va a actuar como perro. Y toda la información de sus conductas y comportamientos están ya en su ADN. En cambio, el hombre no, el hombre es totalmente libre. ¿Ya? Entonces, esa nota, el hombre está condenado a ser libre. ¿Ya?
O sea, obligado a decidir, ¿ya? Obligado a decidir, ¿ya? A trazar su propio camino, ¿ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere, está condenado a ser libre, ¿ya? Esto tiene que ver con el indeterminismo, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los animales, en cambio, caen en un determinismo, están ya determinados genética, biológicamente. En cambio, el hombre no, el hombre cae en un indeterminismo, ¿no? Es totalmente libre, ¿ya? Y finalmente, el existencialismo es un humanismo. Anota también eso. El existencialismo es un humanismo. ¿Ya? Porque el hombre al construirse a sí mismo, ¿ya? Anota eso. Porque el hombre al construirse a sí mismo es también constructor de la humanidad. ¿Ya? Porque el hombre al construirse a sí mismo, ¿ya? Es también un constructor de toda la humanidad, mejor. Listo. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya, muchachos. Voy a continuar entonces, ¿ya? Ya, terminamos. La filosofía analítica, ¿ya? A ver. La filosofía analítica, digamos que subestima a la filosofía, sí, sí, sí. Considera que la filosofía no es una ciencia. La filosofía no genera conocimientos nuevos tampoco, la filosofía. La filosofía solamente tiene la función de esclarecer el lenguaje, ¿ya? Eso es lo que sostiene la filosofía analítica, ¿ya? Que la función de la filosofía es la de ser, ¿ya? Una actividad esclarecedora del lenguaje, ¿ya? Acá dice, sostiene que la filosofía no es una ciencia, sino simplemente una actividad que permite esclarecer el lenguaje. Eso dice la filosofía analítica, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a ver a qué nos referimos con eso. Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Su máximo representante. Él nos interesa, ¿ya? Tenemos a Frey, tenemos a Russell, pero nos interesa Wittgenstein, ¿ya? Él nos interesa. ¿De acuerdo? Ya. A ver, para comenzar, Wittgenstein considera que hay cuestiones religiosas y morales, ¿ya? Que no se pueden explicar a través de la razón o no se pueden explicar a través del lenguaje. ¿De acuerdo? Ya. A ver, tú habrás escuchado pues esta frase tan común, ¿no? El amor es un sentimiento tan grande que no se pueden explicar con palabras, ¿no es cierto? Las palabras no bastan para explicar qué es el amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O igual, define a Dios, ¿no? Pues Dios es algo tan grande que no se puede explicar con palabras, ¿ya? Por ahí va la cosa, ¿ya? De Wittgenstein, ¿ya? Pero mira, él es místico, pero al mismo tiempo él es matemático, ¿eh? Es matemático, entonces también cree en la exactitud también, ¿ya? Por eso le interesa que el lenguaje sea exacto. Entonces, el lenguaje tiene que ser exacto, no meterse a tratar de expresar cosas que no va a poder expresar. Como te digo, amor, Dios, alma, son cosas tan grandes que el lenguaje no puede explicar. ¿Ya? Entonces no. Entonces el lenguaje solamente debe explicar cosas ya que están pues ahí a la vista, que son simples, ¿no? Árbol, ya, árbol, ya. Ser vegetal, vivo, que tiene tronco, ya. Eso sí, ¿te das cuenta? Tronco, ramas, ¿no? Raíz, ya. De eso se trata. Entonces, el lenguaje solamente debe explicar los hechos del mundo, nada más, ¿ya? Los hechos metafísicos no se deben expresar en lenguaje porque simplemente el lenguaje no, no, no puede, es limitado, ¿ya? Entonces, a ver, eso propone Wittgenstein en un primer momento. Vamos a llamarle así le llaman, ¿ya? Primer Wittgenstein, ¿ya? Cuando él escribe su libro Tractus Lógico Filosóficos, ¿ya?
en su libro Tractus Lógico-Filosóficos, plantea esto. La tarea principal del lenguaje es el representar los hechos del mundo. ¿Ya? Esa es la tarea del lenguaje, representar los hechos del mundo. Por eso se debe trazar un límite al lenguaje. Limitando al lenguaje, eliminamos aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo. ¿Ya? Entonces, eliminamos, dice, expresiones que no hacen referencia al mundo. No sé, ente, ser, alma, ¿no? Amor, de repente son expresiones que no hacen referencia al mundo. En cambio, árbol, no sé, cerro, río, ya esas palabras sí están bien, porque esas sí hacen referencia al mundo. ¿Ya? Eso es lo que Wittgenstein te quiere decir. ¿Ya? Y para eso él propone el método de purificación del lenguaje. Hay que purificar el lenguaje. ¿Cómo? Dice así. Para esa tarea de demarcación o purificación del lenguaje, emplearemos el siguiente método. A cada hecho en el espacio lógico le corresponde una proposición. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? El río, ¿no? Va desde las cumbres hasta el mar. Ya, ya, esa es una expresión. Y corresponde a un hecho de la realidad, pues sí o no, ¿verdad? Pues los ríos, ¿no es cierto? Nacen en las cumbres, en los nevados, ¿no? Y luego corren hacia el mar, llegan al mar. Listo, está bien, eso está bien. Ya, eso hay que hacer. ¿Ya? Entonces, cada palabra o cada frase tiene que corresponder con un hecho de la realidad. ¿Ya? No hay que inventar cosas que no son hechos de la realidad. ¿Ya? No, pero a mí me parece que el amor es el sentimiento más sublime. Pero dime, ¿ese qué hecho es? A ver, ¿dónde lo has visto? Ya hablemos de hechos observables además. ¿Ya? Y así purificamos el lenguaje. ¿Ya? A eso le va a llamar Wittgenstein el panlogismo, ¿ya? Dice, con la aplicación de este método tenemos el siguiente resultado. La totalidad de los hechos en el espacio lógico, o sea, en el mundo, es igual a la totalidad de proposiciones, o sea, al lenguaje. Así tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma de estructura. Ya, de eso se trata. Entonces, ¿qué tiene que hacer la filosofía? Ayudar a esto, a igualar el lenguaje con la realidad. ¿Ya? Que no haya palabras innecesarias. A veces estamos creando palabras, términos innecesarios, que lo único que hacen es confundir. ¿Ya? Así pensaba Wittgenstein en un primer momento. ¿Ya? Y a esto quería llegar. Según Wittgenstein, los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje. Ese es el problema. Los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje. Las teorías filosóficas son absurdos que surgen cuando en nuestro lenguaje hay más proposiciones que hechos. Es decir, cuando tenemos proposiciones que no hacen referencia a un hecho del mundo. Claro, porque si una proposición hace referencia a un hecho del mundo, ¿qué vamos a discutir? ¿Mm? Ya, los ríos, ¿no? Surgen en los glaciares y van hacia el mar. Listo, es una proposición que refleja un hecho. Dime, ¿qué vamos a discutir ahí? Ahí no hay nada que discutir. Lo estamos viendo, lo comprobamos, lo observamos, no hay nada que discutir. En cambio, los problemas filosóficos surgen cuando creamos palabras inexistentes, ¿no? ¿Ya? El ser es el átomo. Y ahí ya comenzaron los problemas. ¿Ya? ¿Qué es el ser? ¿Tú has visto el ser? No, pero es una esencia, no se puede ver. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí surgen los problemas filosóficos. ¿Ya? Entonces, para Wittgenstein, el error de la filosofía es ese, pues, ¿no? Está bien crear palabras nuevas, ¿no? ¿No? En cambio, la ciencia no hace eso, la ciencia solamente registra hechos. Y a la filosofía también tendría que hacer eso, registrar hechos, ¿no? Pero como hay muchos términos creados, ¿y aquí hay que hacer? Hay que eliminarlos, pues hay que purificar el lenguaje, como habíamos dicho anteriormente. Y esa es la labor de la filosofía, ¿ya? Purificar el lenguaje, eliminar términos, conceptos, categorías y aseveraciones que están de más, ¿ya? Y quedarnos solamente con las aseveraciones de los hechos de la realidad de tal manera que hay una igualdad, ¿ya? Entre el lenguaje y los hechos de la realidad. ¿Ya? Eso es lo que propone el primer Wittgenstein. A ver, muchachos, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Por favor, consúltenla con toda confianza. ¿Eh? Los escucho. A ver.
¿Ninguna pregunta, jovencitos? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Bueno, ya está. Ya, ese es el primer Wittgenstein, ¿ah? ¿Ya? Donde él cree que la filosofía tiene, bueno, el error de la filosofía ha sido crear términos, ¿no? Que epogé, poché, argé, ataraxia, que una cantidad de términos que solamente confunden, dice él, ¿no? Hay que purificar el lenguaje, eliminar esos términos que están de más y quedarnos solamente con los términos necesarios, ¿ya? ¿Y cuáles son esos necesarios? Los que reflejan algún hecho de la realidad, nada más. Pero en un segundo momento, Wittgenstein, ¿ya? Estamos hablando de cuando escribe el libro Investigaciones Filosóficas, ¿ya? Va a corregir algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, va a entender que sí son necesarias algunas palabras de más, ¿ya? A eso le llama teoría de los juegos del lenguaje, ¿ya? Entonces, repito, entiende que sí son necesarias. Antes, acá de hecho, una palabra, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, luego se da cuenta que no, que a veces sí son necesarias varias palabras. Pero eso del panlogismo, de que a cada hecho le corresponde solamente una palabra nada más, pero luego se da cuenta que no, pues la cosa es más complicada, ¿no? ¿Ya? Como vas a ver a continuación, se da cuenta que la cosa es más complicada. ¿Cómo así? Escucha, la teoría de los juegos del lenguaje. En sus actividades, dice, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver, ¿de acuerdo? Por ello, a manera de un juego reglado, las colectividades humanas establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse. Eso se llama la teoría de los juegos del lenguaje. A ver, ¿qué más dice? El valor del lenguaje entonces está en el uso que le damos, ¿ya? Por lo anterior, pues, ¿no? El lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos para la solución de sus problemas, ¿ya? Entonces ya no dice que el lenguaje tiene que estar restringido a los hechos, no, ya no, acá dice que el lenguaje depende de las necesidades de solución de problemas, ¿me entiendes? Repito, ¿ah? En el primer Wittgenstein, eso nota, en el primer Wittgenstein, ¿ya? El lenguaje se supedita a los hechos de la realidad, ¿ya? ¿De acuerdo? El panlogismo, ¿ya? Cada palabra le corresponde a un hecho de la realidad. No puede haber más palabras que hechos de la realidad. En cambio, en el segundo Wittgenstein entiende que sí, sí pueden existir más palabras, ¿ya? Dependiendo de la necesidad que se tenga. ¿A qué se refiere? A ver, por ejemplo, supongamos una persona, ¿ya? Le arrancha un celular a alguien, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo amenaza con un revólver, le quita el celular, se lo arrancha y se va corriendo. Ya. A ese personaje, a ese hecho le podemos llamar delinquir. Eso es delinquir. Por tanto, el sujeto es un delincuente. ¿De acuerdo? Listo, ya está. ¿Para qué crear más nombres? Ya está. Delincuente, que delinque, ¿no? Delinquir, ¿no? Alterar la ley, ¿no? O estar en contra de la ley. Listo, ya está. Pero no, pues. Wittgenstein se da cuenta que existen los juegos del lenguaje y las necesidades diversas. Un psicólogo observa eso mismo y un psicólogo, bueno, si es delito, debe ser, no sé, pero no es mi campo, pues yo no soy abogado, yo soy psicólogo. A mí me interesa no tanto si está contra la ley y cuánto de condena hay que ponerle, a mí me interesa por qué actúa así esta persona. Ah, entonces este tiene un trastorno que se llama antisocial, trastorno antisocial de la personalidad. ¿Ya? Está en contra de las leyes, o se cree por encima de las normas o leyes, porque él considera que es más vivo, superior o mejor, y eso lo hace también por compensar su baja autoestima, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además, él no siente ninguna pena, remordimiento por los demás, ¿no? Porque incluso él dice, ¿no? ¿Por qué robaste? Porque necesito, ¿no? ¿no? Necesito para alimentarme, necesito para trabajar, ¿no? Para el pasaje. Y no se pone a pensar que al que le robaste también necesita, pues también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya, ese es el comportamiento del antisocial. Entonces, a ese que el abogado le llama delincuente, el psicólogo le llama antisocial. ¿Ya? Y si además es cruel, ya tortura o mata por placer, ya le llamamos sociópata, pero psicópata, ¿no es cierto? ¿Ves? Pero como verás, como un mismo hecho y a un mismo personaje, ¿ya? Se le puede llamar de diversas maneras, porque uno es el enfoque legal,
otro es el enfoque psicológico, y de repente alguien puede darle hasta un enfoque ético también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces existen los juegos de lenguajes. Sí puede ocurrir entonces que a un mismo hecho, ya le pueden corresponder no solamente un juego de palabras, sino varios juegos de palabras, dependiendo de las necesidades que tenemos de solucionar problemas. ¿Me entiendes? Entonces hay una diferencia, pues. En el primer Wittgenstein, ya, acá está el primer Wittgenstein, él le parecía que la filosofía tenía que igualar, ¿no? Depurar el lenguaje. Hay palabras que están de más, hay que depurarlas, ¿ya? Y quedarnos solamente con las palabras que expresan un hecho, nada más, ¿ya? Para cada hecho una palabra, pero luego en un segundo momento entiende que no, ¿ya? Que para un mismo hecho pueden existir varias palabras porque pueden haber varios enfoques, varios puntos de vista, ¿ya? Dependiendo de qué problema queremos resolver. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. De eso se trata, entonces. Por eso, a ver, a un abogado pregúntale cuál es la solución, él te va a decir, pues, hay que poner penas más para los delincuentes, penas más altas, que no salgan en libertad, que la gente vaya a denunciar para no soltarlos, pues, ¿no es cierto? ¿Ves? Se va el tema legal, ¿ya? En cambio, un psicólogo, ¿y qué hacemos? El psicólogo te va a ir al lado de las relaciones familiares, cómo trabajar el tema de relaciones familiares, cómo trabajar el tema afectivo, el tema de la empatía, porque estos son poco empáticos, ¿no es cierto? De acuerdo, como falta el tema de educación, y no me refiero a matemática, biología, me refiero a temas cívicos, a temas ¿no? de respeto a los demás, a los valores, ¿no? ¿De acuerdo? Son enfoques diferentes entonces. Pues. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, díganme por favor si se entendió la diferencia entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Las ideas centrales. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro, Todo profesor. claro, profesor. Listo. Listo, ya está. Además, y por si fuera poco, hay un resumen de esto que te acabo de señalar. ¿Ya? Listo. Vamos a la práctica dirigida. ¿Ya? A ver. Dice así. Carmen estuvo esperando 20 minutos a su novio. A ella le pareció un tiempo largo. Mientras que al observar su reloj, no ha sido un tiempo tan largo. De acuerdo a Berson, el tiempo largo, o sea, lo que le pareció a Carmen, ¿no? Captado por la conciencia de Carmen, es el tiempo. A ver. Están respondiendo por el chat algunos. A ver. Ah, la M dicen. A ver, vamos a ver qué dice la E. Oficial. No, 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 no. Ese tiempo oficial, cronometrado, especializado, no es, ¿no? El reloj es el reloj, el tiempo es el tiempo, como dicen algunos, ¿no? ¿Ya? El especializado, el cronometrado, el oficial, el mecanizado es lo mismo, ¿ya? ADS es lo mismo, ¿no? En este caso es el tiempo como duración. La respuesta es la B. La respuesta es la B, ¿ya? A ver. Y bueno, como hay tiempo, vamos a reforzar eso, ¿ya? Aquí está, no hay ningún problema. Vamos al espiritualismo. Acá está. Hay dos formas de tiempo. El primero es el tiempo real. Es que tú escuchas real y dices, ah, real es el del reloj. No, 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 no. Es el que te parece a ti, en tu alma, el que tú lo sientes en tu conciencia, perdón. ¿Ya? Es el tiempo real. Ese es auténtico, es de la duración pura, característica de la conciencia. ¿Ya? En cambio, el segundo es el tiempo especializado, homogéneo, que hace que los estados de la conciencia sean yuxtapuestos uno detrás de otro. La primera, este tiempo real, corresponde al yo profundo, a la conciencia. En cambio, el segundo pertenece al yo superficial, a la conciencia mecánica. ¿Ya? Entonces, en la primera, ¿ya? Especializado, cronometrado, oficial o mecanizado, ese es el segundo tipo de tiempo, que corresponde al reloj. El primer tiempo, el real, el verdadero, es el tiempo como duración. ¿Ya? Entonces, la primera marca es la B. Muy bien, vamos a continuar. A ver, pero necesito observar, ahora sí. Tengo que observar esa barrita. Ya. 2.
Señale la tesis que defiende el existencialismo. A ver, ¿quién me dice? A ver, por el chat. Ay, muchachos tímidos. Ya, vamos a ver. Rafael Vázquez dice la A, esa Marianita. Roxana dice también la A. Y Hanhachi Lisette también dice la A. Vamos a ver, ¿ya? Sí, sí, ¿no, chicos? Es la A, ¿no? Claro. El hombre está condenado a ser libre. Esa es una postura del existencialismo. ¿Y quién plantea o propone eso? Sartre, Jean-Paul Sartre, existencialista. Sí, la A es la respuesta. ¿Ya? Ya. Pero a ver, vamos a sacarle el jugo a esta pregunta, ¿ya? A ver, porque da para más. Ya, está bien, ya, la respuesta es la A, cerrado, ¿eh? Ya. Pero a ver, les digo, ¿y la B, quién afirmó? La fuente originaria de la vida es el elan vital. Esa postura corresponde a qué enfoque filosófico o a qué doctrina filosófica. ¿Quién me dice? ¿Quién habla de elan vital? Henry Bergson, ¿no es cierto? Y Henry Bergson pertenece al... ¿Quién me dice? A ver, usen su micrófono. Fenomenología. No, no. El elan vital, antes, espiritualismo. Pero qué valiente eres, hijo, ¿eh? Tú sí vales. Un Perú. No hay problema. Ahora que te Sí, equivocaste, ya no te vas a equivocar nunca más. Elan vital es, ¿no? Fuerza de vida, ¿no? Impulso creador. Ese es espiritualismo. ¿Ya? La vida es esencia del mundo. Ya, bueno. Los problemas filosóficos son pseudoproblemas. Eso es lo que plantea. Acabamos de ver Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein y su teoría de la filosofía analítica. ¿Ya? Wittgenstein plantea eso. Son pseudoproblemas porque en realidad no son problemas. Es un problema de lenguaje nomás, dice Wittgenstein. ¿Ya? Entonces, la D es filosofía analítica. Y la E, la voluntad como realidad primitiva. El voluntarismo es de Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Las teorías voluntaristas de Nietzsche sería la E. Ya. Pero listo, no te compliques. Entonces en la 2, si respondiste, respondieron todos muy bien. El hombre está condenado a ser libre. Esa es una tesis que defiende el existencialismo. ¿Ya? Porque al nacer somos solamente existencia, no tenemos esencia, no hay instinto, nacemos totalmente libres. 3. De acuerdo con Husserl, para hacer filosofía es fundamental. A ver, ¿quién me contesta la 3? ¿Qué dice Husserl? Husserl, ya, él sí es de la fenomenología, ¿no es cierto? ¿Ya? Husserl corresponde a la fenomenología. ¿Nadie? A ver, por el chat están contestando alguien. Ya, Andreita dice que la 3 es la C. Vamos a ver. Claro. Muy bien. Si Husserl, a ver, acuérdate, Husserl, acá está. La fenomenología, ¿ya? Acá está Husserl, mira. Acá está. Edmund Husserl, ¿ya? Él propone el método fenomenológico, la epogé, ¿ya? Poner entre paréntesis tus creencias, tus prejuicios, tus intereses, tus deseos, tus conocimientos previos, ¿ya? Dicho de otra manera, la C, dejar de lado los prejuicios, ¿ya? Dejar de lado los prejuicios. Pues ha respondido muy bien su compañera. La 3, la respuesta es la C. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya.
4. La persona que está dominada por factores externos que producen que deje de ser lo que es, se encuentra, según el existencialismo, en un estado de... ¿Se acuerdan que Heidegger habla de existencia auténtica e inauténtica, ¿no? Auténtica es ser tú mismo, pues, ¿no? Inauténtica es lo que te impone, ¿no? Esta sociedad, por ejemplo, consumista, ¿no? Donde estamos más preocupados en poseer que en ser, ¿no? En tener cosas que en vivir, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el otro nombre que recibe la existencia inauténtica? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo también se le conoce a la existencia inauténtica? A ver. ¿Nadie? Alienación. Exacto, alienación. ¿Ya? Existencia inauténtica. ¿Ya? Por ejemplo, algunos creen que hay que vivir para ser el más vivo, el más achorado, ¿no? Y están imitando ellos, ¿no? A la fina pecachita, que yo soy bronquero, que yo soy peleandero, que yo sí me atrevo. Esa es una existencia inauténtica, ¿ya? Alienada. Mira, también puedes alienarte así, ¿no? Imitando a la chora. Otros se alienan más bien imitando al pituco, ¿no? Puta, yo cuando sea mayor me voy a comprar un Ferrari, ¿no es cierto? ¿Ves? O sea, imitando, ¿te das cuenta? Esa es la alienación. No ser tú mismo, no tener una existencia auténtica, sino una existencia inauténtica, ¿ya? Guiarte por lo que dicen los demás, ¿de acuerdo? O por las imposiciones del sistema, ¿no? Ya, muy bien. 5. Indique lo correcto para el existencialismo. Ya, a ver, les doy un minuto, ¿ah? Para que me den la respuesta ahí. Ya, les doy un dato nomás, ¿ah? Ya, hay existencialistas cristianos, ¿ah? No, no todos son ateos, ¿ah? Ya. Sí hemos visto que Sartre es ateo, pero Heidegger, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, Proust, Marcel Proust no es, ¿ya? O sea, en concreto, hay existencialistas cristianos y hay existencialistas ateos, ¿ya? Ya, con ese dato, a ver, ¿cuál es tu respuesta en la número 5? A ver. A ver, por el chat. Vamos al chat. A ver. Lisette dice A, Rafael también dice la A. Ya, pues vamos a ver si es cierto, la A. A ver, indique lo correcto para el existencialismo. La existencia parece la esencia, esa sí es. La 2 ya te dije que no, ¿no es cierto? Propone que el hombre tiene un ser predeterminado. No, ni hablar, el hombre es totalmente libre. El eje de su reflexión es la vida humana. Sí, 1 y 4. 1 y 4 y es la A. Muy bien, 1 y 4 es la A. 6. Una posición incompatible con el espiritualismo es, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la respuesta en la 6? ¿Cuál sería una afirmación incompatible con el espiritualismo? Esta, pues, sostener que la ciencia lo explica todo, ¿ya? La C, sostener que la ciencia lo explica todo, porque para ellos hay cosas que la ciencia ni la razón no lo pueden explicar, tienes que basarte en la intuición mística, decían, ¿te acuerdas? ¿Ya? En la 6 es la C, 6C. 7. Los existencialistas aplican el método para el análisis de la condición humana. Ya, bueno, este sí es un dato histórico nomás. Los existencialistas toman la fenomenología de Husserl, ¿ya? Pero lo aplican para el caso humano, ¿ya? Entonces el existencialista aplica el método fenomenológico. La 7 es la E. 7E, anota. 8. La fenomenología es un movimiento que pretende construir. ¿Para qué utilizamos este método fenomenológico de Piaget? ¿Qué cosa querían construir ellos? A ver, ¿quién me dice?
una filosofía estricta, ¿no? Filosofía como ciencia estricta. Ya, sabiendo eso, ¿cuál sería acá la respuesta? Filosofía como ciencia estricta. ¿Cuál sería el mejor sinónimo ahí? No sé. Claro, una filosofía rigurosa. Muy bien, una filosofía rigurosa. Ya. Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros porque la historia de la humanidad posee un fin promisorio, el avance tecnológico, ¿no? No hay Dios que determine lo que hacemos. Claro, claro. Entonces la responsabilidad recae en nosotros mismos porque cada uno es libre de sus decisiones, no hay un Dios, ¿ya? Que determine lo que hacemos. La respuesta es la C en la 9, ¿ya? 9C. Y la 10. En su obra Tractus Lógicos Filosóficos, Wittgenstein propuso, ¿qué cosa propuso? Un método para limitar al lenguaje, ¿se acuerdan? Un método para limitar al lenguaje, ¿de acuerdo? Eliminar las palabras que están de más. La 10 es la B, ¿ya? Acá terminamos, a ver, para entrar al... Me había olvidado que con ustedes también hay temático, ¿no? Pensé que había solamente domi, con ustedes hay temático también, ¿ah? Ya, a ver. La filosofía analítica 11 ha señalado que los grandes problemas y controversias de la ciencia radican en la ausencia de un lenguaje lógico, ¿ya? Lenguaje lógico. ¿Ya? La 11 es la lenguaje lógico. ¿Ya? No usar palabras de más, pues. Y finalmente, entonces 11A y 12, para Bergson, el elan vital es el principio de la realidad, que evolucionando, generándolo todo y con ello al hombre, el cual tiene dos facultades para comprender lo existente. ¿Cuáles son las facultades del hombre? La intuición y la inteligencia, donde la intuición es superior según ellos. ¿Ah? ¿Ya? 12 la respuesta es la C. ¿Ya? 12 la respuesta es la C. Ya muchachos, a ver, entren a desarrollar el temático, por favor, ¿ya? Entren a desarrollar su temático, por favor.